I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my Hola, como parte del proyecto final, el grupo 401 en la licenciatura en Derecho expondrá diversos temas en materia laboral, de los cuales son de vital importancia para los trabajadores que laboran en una empresa o establecimiento. Así que acompáñanos a descubrirlos. Hola, mi nombre es Vanessa Astrid Velázquez Pío, estudio la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales, Campus Tepeji del Río, en el cuarto cuatrimestre, y hoy voy a hablarles acerca de la naturaleza jurídica y los principios del trabajo. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón. Dentro del estudio, análisis y comprensión del derecho laboral nos encontramos con conceptos que son de vital importancia para dar pauta a lo que abarca realmente el derecho laboral. Bien, podemos llegar al primero de los términos más interesantes e importantes del derecho laboral, el derecho del trabajo, el cual podemos encontrar dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 5. Sin embargo, también podemos decir que el derecho del trabajo es un derecho protector de la clase trabajadora, que a la vez busca el equilibrio de los factores de la producción, capital y trabajo. Al ser un tema de interés social, existen principios que rigen el derecho del trabajo, los cuales buscan regular la situación jurídica de las personas involucradas e interesadas en las relaciones de trabajo. Los principios son: 1. El trabajo como derecho y un deber social. Se concreta como el derecho que tiene cada individuo para lograr una vida decorosa, de manera que el Estado tiene la obligación de asegurar las condiciones necesarias para generar empleos. 2. Dignidad humana. Se refiere a aquel trabajo en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador sin discriminación. 3. Equidad. Derechos marcados por la ley e irrenunciables. 4. Justicia social. Pago justo por su trabajo. Así podemos entender que la finalidad del derecho laboral es la de otorgar a la clase trabajadora mejores condiciones de trabajo, regular adecuadamente las condiciones de trabajo de cada persona vinculada en una relación laboral. De manera frecuente y concisa, los sujetos que intervienen en la relación laboral son el trabajador y el patrón. El trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, mientras que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Al ser el patrón una persona física o moral que no puede presentarse o acudir frecuentemente a solucionar o atender asuntos de la empresa, que se coadyuva de personas que serán los llamados representantes patronales, con el fin de agilizar la resolución de situaciones. Es de esta manera que como nos encontramos con un tercer sujeto involucrado en estas relaciones. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 11, nos dice que serán considerados representantes patronales los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o un establecimiento. En lo personal, podemos concluir que el derecho laboral es importante porque es el encargado de regular aquellas relaciones, situaciones o contratiempos que surgen en una relación laboral y que busca velar por los intereses y derechos del trabajador al ser sujetos que puedan verse mayormente desprotegidos en esta relación. También, algo que hay que resaltar es que los trabajadores deberían conocer acerca de los derechos y obligaciones que tienen al involucrarse en una relación de trabajo, pues debido a la desinformación, muchas veces son víctimas de injusticias por parte de la empresa. Hola, mi nombre es René Chávez Ramírez, estudio en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales para la materia de Derecho Laboral. A continuación les voy a explicar el tema de la naturaleza jurídica del contrato y la relación del trabajo. Para ello, el trabajo es la prestación de un servicio el cual se va a hacer por el pago de un salario. Los elementos personales del trabajo son los siguientes: es un sentido material, la subordinación y el pacto de un salario. Los contratos pueden ser individual, aquí no hay un goce de un sindicato, y en el colectivo sí hay. Tiempo determinado. Ese señalamiento de un tiempo puede ser únicamente fracción 1, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar; fracción 2, cuando tiene por objeto sustituir temporalmente a un trabajador. Tiempo indeterminado. En este contrato no se pacta una fecha determinada del contrato. Capacitación inicial. El trabajador se obliga a prestar los servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón. Periodo de prueba.
Los periodos de prueba y de capacitación inicial son irrenunciables. En conclusión, tenemos 4 tipos de relaciones laborales, los cuales son por tiempo determinado, tiempo indeterminado, capacitación inicial y periodo de prueba. Asimismo, atribuimos que el trabajo es la prestación de un servicio por el pago de un salario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Nay Ramírez Hernández, estudio en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales, la licenciatura en Derecho en el cuarto cuatrimestre. El día de hoy les voy a explicar sobre obligaciones y derechos de patrones y trabajadores dentro de la materia de Derecho Laboral. Para el desarrollo armónico de las relaciones del trabajo en una empresa o establecimiento, es necesario que tanto trabajadores como patrones conozcan las obligaciones que tienen que realizar el desempeño diario de su trabajo. Y comenzamos con las obligaciones de los patrones. Ya sabemos que todo esto se define como aquellas normas que el patrón debe de respetar dentro y fuera de la empresa. Todo esto para mantener armonía con los trabajadores. Las primeras obligaciones las vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132. Fracción primera, observar las normas de trabajo. Esto se basa en cumplir las disposiciones de normas de trabajo aplicables de las empresas o en sus establecimientos. Fracción número 2, pagar salarios e indemnizaciones. Esto es conforme a lo pactado. Esto se debe pagar a los trabajadores los salarios y indemnizaciones que tienen que ir conformidad a las normas vigentes de cada empresa. Fracción 3, proporcionar herramientas de trabajo en un buen estado, así como los útiles e instrumentos y materiales que permitan una buena ejecución del trabajo. De misma forma vamos a pasar con las obligaciones de los trabajadores, que esto lo encontramos en el artículo 134 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Esto lo conocemos que es un conjunto de deberes contractuales que recaen sobre el trabajador en la relación laboral. La fracción número 1 nos dice que los trabajadores deben desempeñar sus actividades bajo una dirección del patrón o sus representantes, a cuya actualidad estarán subordinados. Esto sabemos que el patrón designa qué funciones y qué actividades deben de emplear dentro del trabajo. Fracción número 2, hacer su trabajo con el cuidado, esmero en la forma y tiempo y lugar. Todo convenido que los empleados en el contrato tiene que estar fijado cómo debe realizar sus labores el trabajador. Y número 3, dar aviso inmediato al patrón de las causas cuando no asista a trabajar, excepto un caso fortuito o fuerza mayor. Ya sabemos que si el trabajador no puede asistir a su hora de trabajo, debe de avisar con previo justificación a su patrón. De igual manera, pasamos a lo que es capacitación y adiestramiento. La capacitación la vamos a encontrar en el artículo 153 en el apartado A de nuestra misma Ley Federal del Trabajo, que esto está dirigido a brindar conocimientos a nuevos colaboradores que se incorporen a la empresa. De igual forma, adiestramiento es en el artículo 153 en el apartado B. Es la enseñanza de habilidades y destrezas para que el trabajador se desempeñe con mayor eficiencia y seguridad a su labor. Ahora vamos con el derecho de preferencia para ascender. Esto lo encontramos en el artículo 154 de la Ley Federal para el Trabajo. Para que se aplique el derecho a los empleados, debe presentarse al menos un vacante que pueda ser un puesto nuevo. Los patrones están obligados a preferir el lugar igual manera a todos los trabajadores, pero siempre y cuando sean mexicanos. Esto todo respecto a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo. Ahora bien, pasamos con las invenciones de los trabajadores. Esto lo encontramos en nuestro artículo 163 de la misma ley. Sabemos que son hallazgos que realiza una persona mientras está en vigor su relación laboral. Sabemos que tales invenciones pertenecen al empresario, pero el inventor tendrá un derecho de una remuneración por esa invención. Para finalizar, sabemos que los beneficios de construir una relación laboral entre trabajadores y patrones deben ser amplios, pero sin embargo sabemos que hay problemas en el desarrollo de cada empresa y establecimiento. Todo esto si no se respetan los lineamientos empleados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Hola, soy José Misraín Serna Vázquez y estudio en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales. Estudio la licenciatura de Derecho en el Salón 401 LD y les hablaré sobre las condiciones de las relaciones de trabajo. Para ello, las condiciones de trabajo son la jornada, el salario, los descansos, las vacaciones y todas las prestaciones en dinero o en especie que recibe el trabajador por su trabajo. Estas condiciones se hacen constar en contratos individuales o en contratos colectivos. Los contratos colectivos fijan las condiciones de trabajo casi siempre superiores a lo mínimo establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Si no fuera así, no tendría ningún sentido los sindicatos, cuando un contrato colectivo de trabajo se limita a repartir las ventajas que contiene la Constitución y la ley. Estamos ante un contrato firmado por el patrón y sus amigos los dirigentes sindicales. Esto sucede con los llamados sindicatos y contratos de protección. Días de descanso. Por la ley, a la semana se tiene derecho a un día de descanso por cada 6 de trabajo.
además de los días de descanso obligatorios conocidos como días festivos. Si se trabaja en un día de descanso obligatorio, se debe pagar al doble independientemente de su salario. Por ejemplo, si el trabajador gana 100 pesos diarios, se le pagarán los 100 pesos, pero recibirá 200 adicionales, lo que da un total de 300 pesos. Y eso lo favorece el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. El trabajador no tiene obligación de trabajar los días de descanso, salvo que el patrón y el trabajador lo acuerden. En este caso deberá ser remunerado como se describe en el párrafo anterior. Si se laboran los domingos, la empresa o el patrón debe pagar ese día con un 25% adicional como mínimo prima dominical. Artículos 69, 71 y 73 de la Ley Federal del Trabajo. Vacaciones. El trabajador tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado un año y le corresponden como mínimo 6 días. Esto lo faculta el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, cada año que se labore se deben aumentar los días de vacaciones hasta obtener 12. De ahí en adelante se aumentarán los días de vacaciones después de cada 5 años laborales. Además, el trabajador debe recibir por los días de vacaciones su salario diario más de un 25% extra. El salario es la retribución que debe pagar la empresa o el patrón al trabajador por su trabajo. Esto lo faculta el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El salario mínimo es la retribución más baja que debe recibir el trabajador por su servicio prestando en una jornada de trabajo. La ley permite al patrón hacer deducciones al salario de los trabajadores a cambio de algún tipo de prestación, siempre y cuando sea un beneficio superior a la cantidad descontada. Prima de antigüedad. La prima de antigüedad, derecho laboral establecido en el artículo 62 de la Ley Federal del Trabajo, consiste en el importe de 12 días de salario, por lo que cada año de servicio, de acuerdo a la ley, la prima de antigüedad se deberá pagar a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio. De igual forma, esta prestación se debe de pagar los empleados que se separen de su trabajo por causa justificada y a los que sean separados de su ejemplo, independientemente de las circunstancias del despido. Participación de utilidades. El reparto de utilidades es un pago adicional al salario que realizan los centros de trabajo cuando han tenido ganancias en el año. Se pagan durante los meses de mayo y julio sobre lo que obtuvo la empresa el año anterior. Este derecho es un reconocimiento a los trabajadores por su aportación en la producción de utilidades en el centro de trabajo. Esto lo faculta el artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, sabemos que estas son prestaciones que benefician al trabajador, dentro de las cuales ciertas disposiciones podemos encontrarlas en nuestra Ley Federal del Trabajo, así como algunas otras en nuestra Carta Magna, pues está siendo con el paso del tiempo son de vital importancia. Hola, mi nombre es Edwin Jair Juárez Orozco, estudio en Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales, cursando el 4º cuatrimestre en la licenciatura en Derecho. Para ello, el día de hoy expondré lo que es el tema de Derecho Colectivo. Sin embargo, la aparición histórica de coaliciones de los trabajadores es una de las consecuencias de la desigualdad intrínseca de todo el contrato de trabajo. Asimismo, el asociacionismo del obrero ha sido durante largo tiempo y una práctica que se ha perseguido por lo contrario a los postulados en las constituciones democráticas. Sin embargo, dentro de estos mismos, el derecho colectivo del trabajo, o también denominado como un derecho sindical, está referido a la regulación de las relaciones colectivas. En este mismo, el trabajo, y más concretamente, a las cuestiones que en este caso son vinculadas a la creación, organización y funcionamientos de los sindicatos, asociaciones patronales y otros sujetos colectivos, así como la interacción de las mismas dentro y fuera de las empresas. Es importante asimismo advertir que el derecho colectivo del trabajo es una parte del derecho del trabajo y bueno, como es tan importante, tiene un trasfondo social y político.
lo cual confiere una sustantividad propia y le permite gozar en una cierta autonomía dentro del ordenamiento jurídico laboral. Para ello vamos a formar un concepto clave dentro de lo que es un derecho colectivo. Sin embargo, vamos a definirlo como una parte del derecho laboral. En este caso estamos mencionando que es donde se involucra una relación colectiva que no toma en cuenta solo a un trabajador, sino a un grupo de trabajadores por un cierto interés, el cual satisfacerá una necesidad común. Con esto no se trata de malinterpretar dicho concepto, ya que pues en sentido no suma un interés individual, sino una combinación de los trabajadores. Asimismo, estos representantes son síndicos y forman parte de la representación de los trabajadores. Ahora bien, vamos a hacer una distinción lo que es un sindicato y una coalición. Dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, por su parte, en el artículo 354, nos menciona que se reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Mientras tanto, en el artículo 355 nos indica que una coalición es el acuerdo temporal en un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. También, la ley afirma en el 357 que los trabajadores y los patrones tienen un derecho a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Sin embargo, dentro de estas mismas distinciones hay que formalizar un concepto para ellos mismos. Por ello mismo, tenemos que el sindicato es permanente y requiere de un registro precisamente ante las juntas de conciliación y registro laboral o ante la Secretaría del Trabajo. Se constituye para el estudio y defensas de mejoramientos en los intereses comunes y para formarse se requiere por lo menos el mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones por lo menos. La coalición es transitoria y no requiere precisamente de un registro. Es para la defensa del interés común precisamente y se puede formar con 2 o más patrones. Dentro de los mismos sindicatos encontramos clases y dentro de su artículo 360 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos estipula que los sindicatos de los trabajadores pueden ser, en su fracción primera, gremiales. Esto quiere decir que están formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. En la fracción segunda pueden ser de empresa y estas se conforman por los trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. La fracción tercera nos dice que son las industriales y estas están formadas por los trabajadores que presten sus servicios en 2 empresas de la misma rama industrial. Asimismo, la cuarta nos habla sobre las nacionales de industria. Esto nos quiere tratar de decir que sus trabajadores prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma industria, instaladas en 2 o más entidades federativas. Asimismo, por último, concluimos que la quinta nos marca que son de oficios varios. Esta, precisamente, están formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando un municipio del que se trate, el número de trabajadores tendrá que ser de una misma profesión o sea menor de 20. A un lado a ello, podemos decir que las federaciones y confederaciones se entienden de 2 términos. La federación es la unión de 2 o más sindicatos del mismo ramo. Mientras tanto, una confederación es la unión de las federaciones que van a partir de los 3 o de los 20 o más sindicatos. Las federaciones y confederaciones tienen así también un fundamento legal. Sin embargo, dentro de este mismo nos marca el artículo 382 que los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista un pacto en contrario. También el artículo 383 nos estipula precisamente a los estatutos de las federaciones o confederaciones. Estas contendrán, la primera fracción nos marca sobre la denominación, domicilio de los miembros constituyentes. La fracción segunda, las condiciones de adhesión de nuevos miembros. Y sin embargo, la tercera es la forma en cómo sus miembros estarán representados en la directiva y en las asambleas. Pasamos al artículo 384, la cual nos marca que las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De este mismo modo, tenemos ahora un contrato ley.
pero el contrato ley en este caso se va a conceptualizar como un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones. Esto con el objeto de establecer las condiciones según de las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias. Previo a todo esto, tenemos también contratos colectivos del trabajo, los cuales estos están celebrados en uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno también de varios sindicatos patronales con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben presentarse el trabajo en una o más empresas o también establecimientos. Las diferencias que vamos a encontrar entre un contrato ley y un contrato colectivo son las siguientes. El contrato ley es un contrato de industria, mientras que el contrato colectivo es un contrato de empresa. El contrato ley se solicita ante la Secretaría del Trabajo, mientras que el colectivo a las juntas de conciliación y registro laboral. El contrato ley debe otorgarse por varios patrones, mientras que el colectivo puede ser firmado por uno solo. El contrato ley es reversible a 90 días antes de su vencimiento. El contrato colectivo tendrá 60 días para ser antes de su vencimiento. El contrato ley no podrá exceder de 2 años, mientras que el contrato colectivo puede celebrarse por tiempo indefinido. El reglamento interior tiene un concepto muy peculiar, ya que son el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en un desarrollo dentro del trabajo en una empresa o establecimiento. El fundamento legal dentro de este contrato ley se reviste en el artículo 423, el cual dicho reglamento contendrá. En su fracción primera nos menciona de las horas de entrada y salidas de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. En su fracción segunda, el lugar y momento en que debe de comenzar y terminar las jornadas del trabajo. En su fracción tercera, los días y horas fijadas para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles del trabajo. En su fracción cuarta, los días y lugares de pago. En su fracción quinta son las normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. En su fracción sexta, los labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. En su fracción séptima, el tiempo informa en que los trabajadores deben de someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. En su fracción octava, los permisos y licencias. Y finalmente terminamos con la novena, que son las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como una medida disciplinaria que no podrán exceder dentro de las 8 horas. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. Finalmente, vamos a determinar que las leyes laborales han de proteger al trabajador conforme a su derecho y de forma que parte del sindicato y afiliarse a ellos mismos. De este modo, también conllevan a tener relaciones amistosas entre los trabajadores, sindicatos y patrones. Para ello mismo, es vital recordar que los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato, ya que coadyuvan con ellos y negocian un grupo de salarios, horas y condiciones de trabajo. Elegir asimismo a los líderes sindicales e incluso a ir a huelgas. Finalmente, todo esto nos lleva a considerar otro documento legal, el cual es nuestra Carta Magna. Para ello mismo nos da ciertos derechos, como los establece el artículo 9, que nos habla sobre la asociación, y el artículo 6 sobre la expresión. Hola, mi nombre es Pamela Nelemia Ávila Meléndez. Mi nombre es Stephanie Yoraví Vázquez Ruiz. Estudiamos en el Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales, Cursando el 4 cuatrimestre de la carrera en Derecho. El tema a exponer es el origen de los sindicatos y las asociaciones profesionales. ¿Cuáles fueron los orígenes de los sindicatos? Bueno, la organización sindical aparece propiamente a finales del siglo XVI como consecuencia del industrialismo y del acentuado contraste de clases, si bien como fenómeno social tiene antecedentes muy remotos
en las organizaciones profesionales de las civilizaciones más antiguas. Sindicalizar, bueno, pues esto significa aumentar la afiliación sindical, construir solidaridad entre los trabajadores, aumentar la participación de los trabajadores en los sindicatos. Reclutar y retener miembros es clave para sindicalización. Y bueno, el derecho a la libertad de asociación supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar, promover, buscar y defender de forma colectiva interés común. Esto incluye el derecho a formar sindicatos. El derecho de reunión. Bueno, pues esto implica la libertad de todos los habitantes de la República para tener, congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. Las diversas formas de sindicalización y sus requisitos. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la única condición de observar los estatutos de las mismas. También las organizaciones de los trabajadores y de los patrones deberán de gozar de adecuadas protecciones contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o de su administración. Las clases de sindicato. De acuerdo con el artículo 360 de nuestra ley, los sindicatos de trabajadores pueden ser 1. Gremiales. Esto quiere decir que son formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o de especialidad. 2. De empresa. Estos son formados por los trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Los terceros son los industriales, que son los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o en más empresas de la misma rama industrial. Los cuartos son los de nacionales de industria. Estos son formados por trabajadores que presten sus servicios en una o de varias empresas de la misma industria, instaladas en 2 o en más entidades federativas. Los quintos son los de oficio varios, los que son formados por los trabajadores de diversas profesiones. Estos son sindicatos que solamente podrán constituirse cuando en el municipio del que se trate el número de los trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Con respecto a los patrones, los sindicatos pueden ser 1, formados por patrones de una o varias ramas de actividades, y los nacionales. Estos son formados solamente por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. El registro sindical. En el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de los directivos sindicales, se deberá observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Tratándose de actualización de la directiva sindical, la autoridad registral deberá expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud y se procederá de forma tal que no deje al sindicato en estado de indefensión. En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal. Los sindicatos deberán registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Local, a lo cuyo efecto remitirán y en original y copia. Será la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presentan los servicios. Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de la empresa en donde se cuente con trabajadores, copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley, y copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo, en términos del artículo 376 de esta ley, salvo lo dispuesto en los estatutos.
El Centro Federal de la Conciliación y el Registro Laboral hará pública, para consulta de cualquier persona debidamente actualizada, la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá de expedir las copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se le soliciten y, en términos del artículo 8º constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de la nota, el estatuto, las actas de la asamblea y todos los documentos contenidos en el expediente del registro sindical. Estos deberán de estar disponibles en los sitios de internet del Centro Federal de la Conciliación y el Registro Laboral. Estos registros de los sindicatos deberán de contener, cuando menos, unos de los siguientes datos, que son domicilio, número del registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios, central obrera a la que pertenecen en su caso y padrón de socios. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores señalados en los padrones de socios. En términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. Los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral las copias certificadas o simples de los documentos que obren en sus respectivos expedientes. También se expedirán a cualquier persona que lo solicite, en términos de la legislación aplicable en materia de acceso a la información. También tenemos que el registro se podrá negar únicamente cuando el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, también si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364 y, por último, si no se exhiben los documentos a los que se refiere el artículo 365. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo, satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos. La autoridad registral no podrá negarlo. Si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que éste dicte resolución. Y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. Hola, mi nombre es Camila Regina Piz García, estudio en el Centro Iberoamericano de Estudios Profesionales, curso el 4º cuatrimestre de la licenciatura de Derecho. El día de hoy yo les voy a hablar de lo que es la huelga. De acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, específicamente en nuestro artículo 440, huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Como características principales tenemos que la huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus trabajadores, y la huelga debe limitarse a un mero acto de la suspensión del trabajo. En nuestro artículo 445 nos habla que la huelga es lícita, fracción 1, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y fracción 2, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. En nuestro artículo 446 nos dice que la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Igualmente, en el artículo 447 nos dice que la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dura. En nuestro artículo 448 nos habla de que el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y la de los solicitantes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a decisión del tribunal. Finalmente, en el artículo 449 nos habla de que el tribunal y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. A continuación, yo les voy a mencionar acerca de los requisitos que nuestra Ley Federal del Trabajo nos marca para la huelga.
En nuestro artículo 450 nos especifica en la fracción 1 que la huelga tendrá por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Fracción 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo exigible en esta ley. Fracción 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia en conformidad con lo dispuesto en el título séptimo de la misma ley. Fracción 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Y finalmente nos dice que el patrón debe apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Ahora voy a mencionar cuáles son las causas de suspensión de la huelga. Nos dice que para suspender los trabajos se requiere 1. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que se señale en el artículo anterior. 2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá proveerse cuando la causa sea para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga de conformidad a lo dispuesto en la misma ley. Como nos lo menciona el artículo 930, nos dice que el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observan las normas siguientes. 1. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas y fundamentos legales para ello. En caso de que en la solicitud de inexistencia se haga valer la hipótesis señalada en la fracción primera del artículo 459, el patrón debe declarar que la huelga ha tenido un recuento. En la fracción 2 nos especifica que el tribunal correrá el traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días y ser notificada con anticipación de 3 días a su celebración. En nuestra fracción 3 nos menciona que las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción anterior. En la siguiente fracción nos especifica que las pruebas se rendirán en la audiencia de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 931 de la misma ley. En estos casos nos menciona que la huelga podrá ser excepcionalmente recluida de acuerdo a la audiencia de calificación de la huelga y como tal, esto lo que acabo de mencionar pues es el proceso que se debe realizar para que se dé pie a la huelga. Finalmente, podría decirse que con el derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar la completa dependencia del empleador. Al contar con el derecho de huelga, se puede lograr un mayor equilibrio entre el poder de los trabajadores y de las empresas. Con esto concluimos los diversos rubros y apartados que cubre esta materia de derecho laboral, esperando y ya hayamos cubierto con todos los requisitos deseados para este planteamiento que el Grupo 401 en la licenciatura en Derecho formuló para usted. Gracias.